Trabajo como un condenado para mantenerte, y cuando llego a casa me recibe un espantajo. Justo después de la boda mostró su verdadero rostro el marido y puso sus condiciones. Pero su esposa no pensaba resignarse y le dio una lección. La tarde de junio se disolvía lentamente en los tonos cálidos del atardecer cuando Isolda estaba de pie junto a la ventana de su nuevo apartamento, contemplando la vista panorámica de la ciudad dormida. 3 semanas atrás, aquel lugar le había parecido el rincón más hermoso del mundo. Allí debía comenzar su feliz vida de casados con Valentín. Ahora, en cambio, esas paredes, aún con olor a pintura fresca, parecían cerrarse a su alrededor, transformando el amplio piso de 2 habitaciones en una jaula dorada. Pasó la mano por el cristal, dejando una huella apenas visible, y recordó aquella noche del verano pasado, cuando Valentín le pidió matrimonio. Entonces él se arrodilló en el mismo parque que ahora se veía a lo lejos, y con voz temblorosa de emoción le decía lo hermosa que era en su naturalidad, cuánto le gustaba que no se pareciera a las muñecas pintadas que había conocido antes. «Eres mi milagro natural», susurró entonces, besando sus labios ligeramente agrietados por el viento. E Isolda creyó cada una de sus palabras, como se cree en un cuento de hadas. Algo chisporroteó en la cocina, devolviéndola a la realidad. Isolda se apresuró hacia la estufa, en la sartén se doraban las croquetas y en el horno se cocinaban las patatas con romero. Procuraba variar los platos, recordando el reciente comentario de su marido sobre que una verdadera ama de casa debía saber sorprender. Aunque antes Valentín devoraba con entusiasmo incluso sus huevos fritos, asegurando que lo más importante era el amor con que estaban preparados. El apartamento se llenó del aroma de la comida casera, mezclado con el leve olor del ramo de boda marchito que Isolda aún no podía obligarse a tirar. Las rosas blancas y los lirios descansaban en el alféizar, sus pétalos ya habían perdido la frescura, pero para ella seguían guardando el recuerdo del día más feliz de su vida. El día de la boda ahora le parecía un sueño, brillante, hermoso, pero irreal. Isolda miró el reloj. 18:30. Valentín debía llegar de un momento a otro. Se alisó rápidamente el cabello despeinado por el día, lo recogió en un moño informal y se observó en la puerta del frigorífico que reflejaba su imagen. Ropa sencilla de casa, vaqueros suaves y una camiseta clara, el rostro sin maquillaje, ligeramente sonrosado por el calor de la cocina. La Isolda de siempre, aquella de la que Valentín se había enamorado. El sonido de las llaves en la cerradura hizo que su corazón se acelerara. No de alegría, como antes, sino de una inquietud inexplicable que la acompañaba en los últimos días. Valentín cruzó el umbral, e Isolda, como de costumbre, fue hacia él, lista para abrazarlo y besarlo después del trabajo. Él lucía impecable, como siempre, el traje gris oscuro le sentaba a la perfección, la camisa blanca no tenía una sola arruga, y la corbata estaba anudada con precisión matemática. Incluso el cabello, pese a la larga jornada, seguía perfectamente peinado, como si acabara de salir de la peluquería. Isolda siempre había admirado esa capacidad suya de parecer perfecto en cualquier circunstancia, pero ahora el contraste entre su aspecto ideal y su sencillez doméstica se le antojó especialmente doloroso. «Hola, cariño», empezó ella, poniéndose de puntillas para darle el beso habitual. Pero Valentín se apartó. Sus ojos castaños la recorrieron con una mirada escrutadora, y en ellos Isolda no vio el calor de antes. Al contrario, reflejaban algo frío, evaluador, como si la viera por primera vez. «¿Y esto qué se supone que significa?», preguntó lentamente, quitándose la chaqueta y colgándola con cuidado sobre el respaldo de una silla. Isolda parpadeó, desconcertada, sin entender a qué se refería. «¿Qué quieres decir?», replicó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Valentín aflojó la corbata, sus movimientos eran precisos y controlados, como siempre, pero en ellos se adivinaba una creciente irritación. «¿Te has visto?». Su voz sonó nivelada, casi tranquila, pero Isolda percibió en ella un tono metálico. «¿Has visto cómo estás? Yo llego a casa después de un día duro, y me recibe», hizo un gesto vago en su dirección. Isolda sintió como sus mejillas se encendían de vergüenza y bajó la mirada, observando su ropa, como intentando comprender qué había de malo en ella. «Yo estaba preparando la cena», dijo ella en voz baja, como si se justificara. «Quería tenerlo todo listo para cuando llegaras». «¿La cena? ¿La cena?», repitió Valentín, pasando junto a ella hacia el salón. «¿Y has pensado en cómo te ves?».
Yo trabajo todo el día, represento a nuestra familia, añadió por encima del hombro, y en casa debería recibirme mi esposa, no sé ni cómo llamarlo. Las palabras la hirieron como una picadura, pero Isolda intentó mantener la calma. Quizá de verdad había tenido un día difícil, quizá algo había pasado en el trabajo. Valentín siempre había sido exigente, consigo mismo y con los demás, y esa era una de las cualidades que en su día tanto la habían atraído, su afán de perfección, su ambición. Valentín, no entiendo, dijo ella, siguiéndolo con timidez. ¿Qué ha pasado? Antes te gustaba que fuera natural, tú mismo lo decías. Antes era antes, la interrumpió bruscamente, girándose hacia ella. Ahora eres mi esposa, y no pienso cenar con un espantajo. Tienes que recibirme maquillada y con el cabello arreglado. Es una muestra elemental de respeto hacia tu marido. Las palabras la quemaron como una bofetada. Isolda se quedó inmóvil, incapaz de creer que esas frases salieran de la boca del hombre que un mes atrás le había jurado amor eterno ante el altar. El mismo que decía haberla amado precisamente porque no era como las demás. ¿Un espantajo? Repitió ella en un susurro, la voz le tembló. Valentín se quitó el reloj y lo colocó con cuidado sobre la mesa baja, junto al mando del televisor. Sus movimientos eran metódicos, casi rituales, como si realizara algún tipo de ceremonia importante. No entiendes cosas básicas, dijo sin mirarla. Soy director comercial de una gran empresa. Tengo una reputación, un estatus. Mis colegas ven a mi esposa en eventos, en restaurantes que pensarán si te ven así. Pero estamos en casa, intentó decir Isolda. Precisamente en casa, la interrumpió, con aquel tono metálico que ella nunca le había oído antes. El hogar es el reflejo del hombre. Si su mujer no cuida de sí misma en casa, ¿qué se puede esperar de su comportamiento en público? Isolda sintió como algo se encogía dentro de ella. Recordó su día, había trabajado en el centro infantil, ayudando a los niños a dibujar, sirviendo té, consolando a una pequeña que lloraba porque su manualidad no salía bien. Luego había vuelto a casa en un autobús abarrotado, había hecho cola en el supermercado buscando los mejores productos para la cena. Al llegar, se metió de inmediato en la cocina, quería darle una sorpresa agradable. Y aquel era el resultado. He trabajado todo el día, murmuró casi sin voz. Luego preparé todo esto para ti, no pensé en el maquillaje, pensé en que te sintieras bien. Valentín al fin la miró, y en su mirada ella vio algo que la asustó, una frialdad decepcionada, como si observara un producto defectuoso. Isolda, somos adultos, dijo con el tono condescendiente con que se explican cosas obvias a un niño. Cada uno tiene sus responsabilidades en la familia. Las mías son ganar dinero, mantenernos, sostener el estatus. Las tuyas, crear confort y ser una esposa digna de un hombre exitoso. No es tan difícil. ¿Digna? Repitió Isolda, como un eco. Sí, digna, cuidada, bella, de esas que no me hagan sentir vergüenza de mi elección. Aquellas palabras sonaron como una sentencia. Isolda se quedó en medio del salón, donde hacía poco habían planeado su vida feliz, y ahora se sentía una extraña en su propia casa. Su mirada cayó sobre la fotografía de boda que estaba sobre el aparador. En ella ambos sonreían, felices, enamorados. Valentín la abrazaba por la cintura, y ella reía con la cabeza echada hacia atrás. Entonces le había parecido que el mundo entero les pertenecía. De acuerdo, dijo Isolda al fin, con una voz extrañamente serena. Entendido. La cena está lista. Valentina sintió, como si por fin hubiera dicho algo sensato. Perfecto. Me daré una ducha y me cambiaré. Ya estaba a punto de entrar en el dormitorio cuando se detuvo en el umbral. La próxima vez procura verte como corresponde. Es importante para los dos. Cuando desapareció, Isolda se dejó caer en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Le zumbaban los oídos, y en el pecho se extendía una sensación pegajosa de vergüenza y dolor. Intentó recordar si antes había habido señales de aquel trato, pero solo le venían a la mente momentos cálidos, como Valentín admiraba su belleza natural, como decía estar cansado de las mujeres artificiales, como valoraba su sinceridad y su sencillez. ¿Y si tenía razón? Quizás de verdad debía esforzarse más. Al fin y al cabo, ahora eran marido y mujer, y cada uno tenía su papel. Muchas mujeres se arreglan incluso en casa, reciben a sus maridos como si fueran de gala. Tal vez eso era lo normal, y ella simplemente no lo había entendido antes.
Isolda se levantó y fue a la cocina para poner la mesa. Sacó del aparador la vajilla de fiesta, la misma que les habían regalado para la boda. Extendió el mantel blanco, colocó los cubiertos, quizá una bonita mesa compensara un poco la situación. Se oyó el agua correr en la ducha, y Isolda imaginó a Valentín bajo las corrientes calientes, dejando atrás el cansancio del día de trabajo. Antes, a veces, ella se unía a él, reían, se salpicaban como niños. Ahora, hasta pensar en eso le parecía fuera de lugar. Algo había cambiado radicalmente entre ellos, y no comprendía en qué momento había ocurrido. 20 minutos después, Valentín regresó a la cocina. Se había puesto un pantalón de casa y un polo, el cabello perfectamente peinado, y de él emanaba un perfume caro, incluso en casa parecía listo para una reunión importante. Nada mal, valoró la mesa puesta, sentándose en su sitio. Isolda sirvió la cena, evitando cruzar la mirada con él. Las croquetas estaban jugosas, las patatas, aromáticas, y la ensalada de verduras frescas crujía. Normalmente Valentín elogiaba su cocina, pero aquella noche comía en silencio, asintiendo de vez en cuando en señal de aprobación. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó Isolda, intentando iniciar una conversación. Bien, respondió él brevemente. Estamos lanzando un nuevo proyecto, muchas reuniones con clientes. Eso suena interesante, dijo ella, aunque él no dio ningún detalle. Isolda, Valentín dejó el tenedor y la miró con seriedad. Quiero que entiendas algo. No te estoy criticando ni tratando de cambiarte. Solo quiero que nuestra familia luzca como debe. Es un deseo normal en cualquier hombre. Lo entiendo, asintió ella en voz baja, aunque por dentro todo gritaba de indignación. Bien, entonces mañana por la mañana te pondrás en orden. Busca un buen peluquero, compra cosméticos de calidad. Te daré dinero. Valentín, tengo mi propio salario, replicó Isolda. Por supuesto que sí. Pero no se debe escatimar en belleza, es una inversión en nuestro futuro común. Después de cenar, Valentín pasó al salón y encendió el televisor. Isolda recogía los platos, reflexionando sobre sus palabras. Inversión en el futuro sonaba razonable, casi empresarial. Quizá tenía razón y ella estaba reaccionando con demasiada sensibilidad. Tal vez fuera normal cambiar un poco por el bien de la familia. Pero cuando recordó la palabra espantajo, algo volvió a encogerse dentro de ella. Nadie le había dicho algo así jamás. Ni siquiera de niña, cuando era una adolescente torpe, con aparatos y granos, sus padres siempre encontraban en ella algo bonito y se lo recordaban. Al terminar con los platos, Isolda fue al salón. Valentín miraba las noticias con expresión concentrada. Ella se sentó a su lado en el sofá, esperando que, al menos ahora, al final del día, recuperaran la cercanía de antes. Valentín, empezó en voz baja, sabes que te quiero mucho. Estoy dispuesta a cambiar, a esforzarme, pero... ¿Pero qué? Él se giró hacia ella, y en su mirada Isolda notó una leve molestia por haber sido interrumpido. Pero necesito saber que me amas tal como soy, que no se trata solo de la apariencia. Valentín tomó su mano, y por un momento a Isolda le pareció que todo volvería a estar bien. Su palma era cálida y familiar. Claro que te amo, dijo él. Precisamente por eso quiero que seas la mejor versión de ti misma. ¿Qué hay de malo en eso? No, no es malo, admitió ella, aunque algo dentro de sí se rebelaba contra esas palabras. El resto de la noche transcurrió en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Valentín cambiaba de canal, comentando de vez en cuando las noticias, mientras Isolda pensaba en el día siguiente, en levantarse temprano para arreglarse, en cómo se vería maquillada y en si eso cambiaría algo entre ellos. Cuando se acostaron, Valentín la besó en la frente, como de costumbre, pero incluso en ese gesto había cierta distancia. Isolda yacía en la oscuridad, escuchando su respiración tranquila, e intentaba comprender qué había cambiado entre ellos. ¿Cuándo empezó todo? ¿Por qué no lo había notado antes? Y a la mañana siguiente, al despertar antes del despertador, vio que Valentín ya se había levantado y se preparaba para ir al trabajo. Él estaba de pie frente al espejo, ajustándose la corbata, y su reflejo le pareció a Isolda de repente el de un desconocido. Cuando se volvió para despedirse, ella notó en su mirada algo evaluador, como si ya esperara ver en ella algún cambio. Adiós, querida, dijo, besándola. Nos vemos esta noche. Espero que pongas en práctica mis consejos. Y solo cuando la puerta se cerró tras él,
Isolda comprendió que aquellos consejos sonaban más como un ultimátum. Se acercó al espejo del recibidor y observó su reflejo con atención, el cabello despeinado, el rostro somnoliento sin una gota de maquillaje, el pijama viejo. ¿De verdad se veía tan mal? ¿Y si Valentín tenía razón? Pero al recordar las caritas felices de los niños el día anterior en el trabajo, cuando le enseñaban sus dibujos y le decían que era la maestra más guapa, la invadió la tristeza. Los niños veían en ella una belleza que su propio marido ya no veía. Durante todo el día en el centro infantil, Isolda no dejaba de pensar en la noche, en cómo se vería, en lo que diría Valentín, en si algo cambiaría entre ellos. Incluso pasó por una tienda de cosméticos en la hora del almuerzo, observó sombras, labiales, bases de maquillaje. La dependienta fue insistente, elogiaba los productos caros, prometiendo transformaciones milagrosas. Usted es muy guapa de forma natural, le dijo la chica del mostrador, pero con el maquillaje adecuado será simplemente irresistible. Isolda compró varios productos, gastando casi la mitad de su salario, y de camino a casa pensó todo el tiempo en cómo se vería al día siguiente. ¿Podría convertirse en la esposa que Valentín quería tener? Y, sobre todo, ¿querría ella misma ser esa mujer? Por la noche, cuando escuchó el sonido de las llaves en la cerradura, su corazón volvió a acelerarse. Isolda decidió no maquillarse, quería mostrarle a Valentín las compras y hablar con él tranquilamente sobre cómo imaginaba su nuevo aspecto. Le parecía que, si conversaban con calma, podrían llegar a un acuerdo. Pero cuando Valentín la vio con el mismo aspecto doméstico del día anterior, su rostro se ensombreció. Pensé que habíamos quedado en algo, dijo con frialdad. Sí, lo hicimos, respondió rápidamente Isolda, sacando del bolso los cosméticos. Mira, compré todo lo necesario. Pensé que podrías ayudarme a elegir el estilo correcto. Valentín tomó uno de los frascos, lo giró entre las manos, examinando la etiqueta. Nada mal, aprobó. Pero esto es solo el principio. Mañana pide cita con un buen estilista. Y con un peluquero. Valentín, Isolda reunió valor. ¿Y si encontramos un punto intermedio? Podría maquillarme en ocasiones especiales, cuando salgamos o tengamos visitas, y en casa. En casa es donde más importante es lucir bien, la interrumpió. Isolda, ¿por qué te cuesta tanto entender una cosa tan simple? La esposa es el rostro del hombre, siempre, las 24 horas del día. En su voz había una convicción tan firme que Isolda por un momento dudó de sí misma. Quizá realmente no comprendía todo sobre la vida matrimonial. Tal vez su idea del matrimonio era demasiado ingenua. Cenaron otra vez en una atmósfera tensa. Valentín hablaba del trabajo, de nuevos proyectos, de sus colegas, pero Isolda lo escuchaba a medias, pensando en el día siguiente, en lo temprano que tendría que levantarse para arreglarse, en cuánto tiempo le llevaría maquillarse cada día, en si se reconocería a sí misma dentro de un mes viviendo así. Por cierto, dijo Valentín, dejando el tenedor, el sábado tenemos una reunión de empresa. Hay que lucir bien. Quizá podrías comprarte un vestido nuevo. Por supuesto, asintió Isolda, aunque la idea de pasar la velada entre los colegas de su marido, fingiendo ser la esposa feliz, no la entusiasmaba en absoluto. Y otra cosa, continuó Valentín, mi madre quiere venir a visitarnos uno de estos días. Es muy estricta con el tema de la apariencia. Espero que le causes una buena impresión. Al oír mencionar a su suegra, Isolda sintió un escalofrío interior. Dolores era una mujer elegante y exigente, ni siquiera salía al supermercado sin maquillaje y peinado. En la boda ya le había hecho varios comentarios sobre su peinado y su vestido, aunque ambos habían costado una fortuna. De acuerdo, repitió Isolda, y esa palabra empezaba a sonar en su boca como un mantra aprendido. Esa noche, acostada en la cama, pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Apenas un mes antes se sentía segura de sí misma, de su atractivo, del amor de su marido. Ahora, cada mirada al espejo se convertía en una fuente de dudas y ansiedad. Valentín ya dormía, pero Isolda no lograba conciliar el sueño. Se levantó, caminó en silencio hasta el baño, encendió la luz y observó su reflejo. ¿Qué veía en ella Valentín ahora? ¿Qué había cambiado en esas 3 semanas después de la boda? Seguía siendo la misma chica de la que él se había enamorado, pero, por alguna razón, de pronto eso ya no parecía suficiente. Isolda tomó la bolsa con los cosméticos y empezó a leer las instrucciones de los envases.
A la mañana siguiente debía transformarse en la mujer que su marido quería ver a su lado. La única duda era si, en esa nueva versión, quedaría algo de la verdadera Isolda. En la mesilla de noche descansaba su teléfono. Lo tomó y abrió la galería, deslizando las fotos de los últimos meses. Ahí estaba ella con sus amigas en la despedida de soltera, riendo, natural, feliz. Luego, con sus colegas en una fiesta del trabajo, sin una gota de maquillaje, pero irradiando alegría. Y con los niños en el centro, ellos la abrazaban sin importarles que tuviera el cabello despeinado o la ropa manchada. De pronto vio un mensaje de su amiga Clarisa, enviado hacía unos días pero que en su momento no había leído. ¿Cómo estás, joven esposa? Estás desaparecida. No te olvides de tus amigas. Isolda se quedó pensativa. Era verdad, desde la boda apenas había hablado con ellas. Valentín consideraba que una mujer casada debía pasar más tiempo en casa, cuidando de su marido, y no perder horas en charlas entre amigas. Y ella estuvo de acuerdo, creyendo que era lo normal, que las prioridades debían cambiar. Pero ahora, de repente, sintió el impulso de llamarla, de contarle sus dudas, de oír la voz de alguien que conocía a la Isolda auténtica. Marcó su número, pero enseguida colgó. Era demasiado tarde. ¿Y qué iba a decirle? ¿Que su esposo quería que se viera más guapa? Eso sonaba perfectamente razonable, cualquiera lo entendería. Dejó el teléfono y volvió al dormitorio. Valentín dormía plácidamente, su rostro, iluminado por la luz de la luna, parecía joven y tranquilo. Ella se acostó a su lado, con cuidado de no despertarlo, y cerró los ojos. Mañana empezaría una nueva vida. La vida de la esposa perfecta de un hombre exitoso. Tal vez incluso llegara a gustarle esa nueva imagen. Tal vez todo se arreglaría. Pero justo antes de dormirse, un pensamiento extraño cruzó su mente. ¿Y si no lograba amar a esa nueva versión de sí misma? ¿Y si, bajo las capas de maquillaje y los peinados impecables, perdía algo importante, algo real? A la mañana siguiente, Isolda despertó con el sonido del despertador que había puesto una hora antes de lo habitual. Valentín aún dormía, y ella se deslizó en silencio hacia el baño para no despertarlo. Sobre el lavabo estaban alineadas las compras del día anterior: base, polvos, sombras, rímel, pintalabios. Ya había estudiado las instrucciones, solo quedaba poner en práctica la teoría. Los primeros intentos fueron fallidos. La base se extendió a manchas, las sombras se corrieron, el rímel apelmazó las pestañas. Isolda se lo quitó todo y volvió a empezar. La segunda vez el resultado fue mejor, aunque le llevó casi 40 minutos. Se observó críticamente en el espejo. Se veía bien pero no era ella. El rostro parecía una máscara tras la cual se escondía la verdadera Isolda. Se recogió el cabello en un peinado pulcro y se puso una blusa elegante en lugar de su habitual camiseta. Cuando Valentín despertó y la vio, una sonrisa satisfecha iluminó su rostro. «Esto ya es otra cosa», dijo, acercándose a ella y recorriéndola con la mirada. «¿Ves cómo puedes verte cuando quieres?» Isolda sintió, pero sintió un nudo en el pecho. «Cuando quieres», como si antes se hubiera visto mal a propósito, por pereza o desidia. «Gracias», dijo, y en su voz resonó una tristeza que ella misma no esperaba. Valentín no notó esa tristeza, o no quiso notarla. Desayunó mientras hablaba de sus planes para el día, lanzándole de vez en cuando miradas aprobatorias. Isolda pensaba que aquello era solo el comienzo. A partir de ahora, cada mañana empezaría con un ritual de media hora para convertirse en la esposa digna. En el trabajo, las compañeras notaron de inmediato el cambio. «Qué elegante vienes hoy», comentó la directora. «¿Alguna ocasión especial?» «Solo quería cambiar un poco», respondió Isolda, aunque las palabras sonaron poco convincentes, incluso para ella misma. Los niños del grupo también reaccionaron. La pequeña Esperanza, que siempre corría a abrazarla, se detuvo dudando. «Señorita Isolda, usted está diferente», dijo la niña, mirándola con los ojos muy abiertos. «¿Diferente en qué sentido?», preguntó Isolda, agachándose a su altura. «No sé, bonita, pero no de verdad, como una muñeca». Aquellas palabras infantiles dolieron más que cualquier crítica adulta. Los niños siempre percibían la verdad. No sabían fingir y valoraban la autenticidad. Si una niña decía que parecía una muñeca, era porque algo había cambiado y no para bien.
Durante todo el día, Isolda sintió sobre sí miradas curiosas, sorprendidas, incluso compasivas. Como si sus compañeras intentaran descifrar qué había pasado con aquella mujer sencilla y natural que, hasta ayer, trabajaba junto a ellas. Por la tarde, al volver a casa, se demoró a propósito, compró ingredientes para una cena especial. Quería demostrarle a Valentín que se esforzaba no solo en su apariencia, sino en todo. Quizá así él estaría contento, y entre ellos volvería la cercanía de antes. Valentín llegó de buen humor. Al ver la mesa servida y a su esposa tan arreglada como por la mañana, la rodeó con un brazo. Ahora sí entiendo por qué me enamoré de ti, dijo, besándola en la mejilla. Puedes ser muy hermosa cuando quieres. Valentín, dijo Isolda con cautela. ¿Recuerdas que me dijiste que me amabas por mi naturalidad? Porque no era como las demás. Sí, lo dije, asintió él, sentándose a la mesa. Pero eso fue antes de casarnos. Entonces éramos pareja, ahora somos una familia. Es diferente. ¿Diferente? Repitió Isolda, sin entender del todo. Claro, en una relación uno puede permitirse cierta relajación. En una familia, cada quien tiene su papel y sus responsabilidades. Mi papel es ser un hombre exitoso, el tuyo, ser una esposa perfecta. La palabra perfecta cayó sobre Isolda como un peso. Imaginó una vida en la que cada día debía ser perfecta, lucir perfecta, cocinar perfecto, comportarse perfecto. ¿Y si algún día no alcanzaba ese estándar? ¿Y si a veces estoy cansada? Preguntó. ¿Si quiero simplemente descansar en casa? Valentín la miró con una frialdad firme. Isolda, somos adultos. El cansancio no es excusa para descuidarse. Mírame, todos los días me veo igual de bien, sin importar el ánimo o el cansancio. Eso se llama autodisciplina. Pero tú eres hombre, intentó objetar ella. Es más fácil para ti. ¿Más fácil? Rió Valentín, con una risa desagradable. ¿Crees que mantener la imagen de un hombre exitoso es fácil? ¿Que no me canso? Pero entiendo que de eso depende nuestro bienestar. Isolda guardó silencio, sintiéndose egoísta. Él trabajaba mucho, los mantenía, cuidaba su aspecto. ¿Y ella se quejaba por un poco de maquillaje y un peinado? Tal vez, en realidad, era ella quien estaba exagerando. La cena transcurrió en un ambiente más cálido. Valentín elogió los platos, habló de su trabajo, se interesó por su día. Pero Isolda notaba que él la miraba de otra manera, no como a una mujer amada, sino como a un proyecto que por fin empezaba a dar los resultados correctos. Antes de acostarse, mientras se desmaquillaba, se miró largo rato al espejo. Sin maquillaje, su rostro parecía pálido y cansado. ¿Era realmente ese su aspecto? ¿Y si Valentín tenía razón y antes se veía mal? Mañana pide cita con un buen cosmetólogo, dijo Valentín, asomándose a la puerta del baño. Y con un estilista. Hay que definir bien tu imagen. De acuerdo, respondió Isolda automáticamente, y esa palabra empezaba a sonar en su boca como un hechizo. Esa noche tuvo un sueño extraño. Estaba frente a un espejo enorme, y su reflejo comenzaba a transformarse, el cabello se alisaba, el rostro se cubría de un maquillaje impecable, la ropa se convertía en trajes costosos. Pero cuanto más perfecto era el reflejo, más ajeno le resultaba. Y en un momento, la imagen sonrió con una sonrisa helada y dijo, «Ahora ya no me reconocerás». Isolda despertó con una pesadez en el pecho. Afuera apenas amanecía, pero ya no podía volver a dormir. A su lado, Valentín respiraba tranquilo. Su rostro, mientras dormía, parecía joven y sereno. Aquel mismo hombre al que alguna vez había amado por su suavidad y comprensión parecía haberse convertido en un severo mentor que sabía cómo debía vivir ella. Isolda se levantó en silencio y fue a la cocina. Afuera despuntaba el amanecer, la ciudad despertaba, empezaba un nuevo día. Y ese día, como todos los siguientes, debía comenzar con la transformación de la simple Isolda en una esposa digna. Tomó el teléfono y, para su propia sorpresa, marcó el número de Clarisa. Su amiga tardó en responder, aún era temprano. «¿Isolda? ¿Qué pasa?» En la voz de Clarisa se oía preocupación. «Perdona que te llame tan temprano, ¿es que puedo ir a verte? Necesito hablar». «Claro, ven. Yo preparo café». Isolda dejó a Valentín una nota diciendo que iba a ver a su amiga y que volvería a la hora de comer.
Tal vez hablar con Clarisa la ayudaría a aclarar sus sentimientos, a entender si tenía razón en sus dudas o si simplemente estaba reaccionando con demasiada sensibilidad a cambios normales en la vida de casados. En el autobús, mirando por la ventana la ciudad que desfilaba, Isolda pensó en que apenas un mes antes estaba absolutamente segura de su felicidad. Y ahora, cada día traía nuevas dudas y preguntas para las que no tenía respuesta. Y la pregunta principal era esta: ¿dónde está la línea en que el amor se convierte en control y el cuidado en exigencia de ajustarse a expectativas ajenas? El autobús se detuvo en su parada y Isolda bajó rumbo a la casa de su amiga. La esperaba una conversación que podía cambiarlo todo o, por el contrario, convencerla de que estaba equivocada y de que Valentín solo quería lo mejor para ambos. Pero, en cualquier caso, ya no podía seguir callando. Clarisa la recibió en la puerta de su acogedor estudio, en bata y con una taza de café humeante en la mano. No se veían desde la boda, y ahora Clarisa observaba con sorpresa el maquillaje impecable de Isolda, su peinado pulcro, la blusa severa. «Vaya, cómo has cambiado», dijo, abrazándola. «Toda una mujer de negocios. Pasa, cuéntame qué ocurre». Se acomodaron en el pequeño sofá, rodeadas de libros y revistas. El piso de Clarisa siempre había sido un poco caótico, pero muy vivo: manuscritos, fotos, recuerdos de viajes por todas partes. Reinaba esa naturalidad que Isolda ya empezaba a olvidar. «Clarisa, dime la verdad», empezó Isolda, apretando la taza entre las manos. «¿Cómo me veía antes? Antes de la boda. ¿De verdad tan mal?» Clarisa casi se atragantó con el café. «¿Qué clase de pregunta es esa? Siempre fuiste guapa. Guapa de manera natural. ¿Qué ha pasado?» «Valentín dice que debo cuidarme más. Que la esposa de un hombre exitoso no puede verse hecha un desastre». «¿Hecha un desastre?» Clarisa frunció el ceño. «¿Hablas en serio, Isolda? ¿Ese es el mismo Valentín que en nuestra última reunión pasó 2 horas diciendo que eras especial precisamente porque no estabas obsesionada con tu apariencia?» Isolda asintió, sintiendo cómo crecía dentro de ella un nudo de incomprensión. «Ha cambiado después de la boda. O quizá yo no lo conocía bien. Ahora quiere que esté siempre maquillada, peinada, con ropa bonita. ¿Incluso en casa?» Clarisa dejó la taza y la miró con atención. «Incluso en casa», asintió Isolda, casi en un susurro. «¿Y tú quieres eso?» «No lo sé», admitió. «Tal vez tenga razón. Tal vez me relajé. Ahora somos una familia, cada uno con sus obligaciones». «¿Qué obligaciones? ¿Ser una muñeca?» La indignación se coló en la voz de Clarisa. «Isolda, escúchate. Estás hablando con palabras que no son tuyas». Isolda guardó silencio, debatiéndose entre el deseo de dar la razón a su amiga y la extraña necesidad de defender a Valentín. Él no pedía más cuidado en la apariencia sin motivo, trabajaba mucho, tenía un cargo importante, sus colegas podían juzgarlo por su esposa. «Entiende, su trabajo es importante», dijo al fin. «Tiene reputación, estatus, no quiero hacerlo quedar mal». «¿Y él no teme hacerte quedar mal a ti?», soltó Clarisa. «Isolda, ¿te oyes? Estás justificando a alguien que te ha llamado espantajo». «No me llamó», empezó Isolda, pero se quedó a medias al recordar las palabras exactas de su marido. «Sí te lo llamó. Se te ve en la cara». Clarisa se levantó, trajo un álbum y lo abrió en una página de fotos de hace un año. «Mírate. Aquí estás en mi cumpleaños, ¿recuerdas? Sin maquillaje, el pelo suelto, ropa normal, pero mira tus ojos, tu sonrisa. Brillas desde dentro». Isolda tomó el álbum y contempló la foto mucho rato. En ella había otra chica, relajada, feliz, auténtica. Entonces ni se le pasaba por la cabeza preocuparse por cómo se veía. Simplemente vivía y disfrutaba. «Ahora mírate en el espejo», dijo Clarisa en voz baja. Isolda levantó la mirada y vio su reflejo en la puerta espejada del armario: maquillaje impecable, peinado perfecto, blusa severa. Bonito, pero frío, como si mirara a una desconocida. «No me reconozco», susurró. «¿Y recuerdas lo que me dijiste hace medio año?», añadió Clarisa. «Que Valentín te amó tal como eres, que con él podías ser tú misma». Isolda lo recordaba. Entonces le parecía lo esencial: poder ser sincera, no actuar un papel, no adaptarse a expectativas ajenas. Valentín valoraba su naturalidad, decía estar cansado de lo falso y ahora exigía justamente esa falsedad de la que decía estar harto. «Quizá las personas cambian», dijo, insegura.
Quizá ahora quiere otra clase de esposa. ¿Y tú quieres ser otra clase de esposa? Preguntó Clarisa, directa. La pregunta la tomó desprevenida. ¿Quería? Por un lado, era agradable ver aprobación en los ojos de su marido, sentir que encajaba con su idea de esposa ideal. Por otro, cada mañana, frente al espejo, se reconocía menos, como si bajo las capas de maquillaje se ocultara la verdadera Isolda y al exterior saliera solo una envoltura bonita. No lo sé, confesó. Estoy confundida, Clarisa. Él dice cosas lógicas, que en la familia cada uno tiene su rol, que la esposa debe ser el adorno del marido. ¿Adorno? Clarisa negó con la cabeza. Isolda, tú no eres un adorno. Eres una persona viva, con sentimientos, pensamientos y necesidades. Pero si lo amo, ¿no debería intentar gustarle? Intentar gustarle y cambiarte por completo según exigencias ajenas no es lo mismo. El amor acepta a la persona como es. Isolda se quedó pensativa. ¿La aceptaba Valentín tal como era? ¿O amaba solo la versión que él había diseñado? ¿Y si tiene razón? Preguntó. ¿Y si de verdad era desaliñada y ahora estoy mejor? Clarisa le tomó las manos. Isolda, trabajas con niños. Los niños son los críticos más honestos. ¿Alguna vez te dijeron que te veías mal? De pronto recordó la reacción de los pequeños ante su nuevo aspecto. Esperanza había dicho que ahora estaba bonita, pero no de verdad. Otros niños también la miraron con desconcierto, como si tuvieran delante a una maestra extraña. Al contrario, murmuró. Ayer una niña dijo, ahora es bonita, pero no auténtica. Los niños no mienten, dijo Clarisa con suavidad. Perciben la falsedad mejor que los adultos. Las dos se quedaron en silencio largo rato, cada una perdida en sus pensamientos. Afuera la ciudad seguía su ritmo, y Isolda intentaba entender cuándo y dónde se había perdido a sí misma. ¿Y si intento hablar con él? Preguntó por fin. Explicarle lo que siento. Inténtalo, claro, pero prepárate para que quizá no te entienda, o no quiera entender. ¿Qué quieres decir? Isolda la miró, esperando una explicación. Clarisa dudó un segundo, buscando las palabras. Hace poco escribí un artículo sobre presión psicológica en las relaciones. ¿Sabes qué es curioso? A menudo empieza con exigencias sobre la apariencia. Primero el peinado, luego la ropa, después la conducta. Y un día la persona mira atrás y descubre que de sí misma no queda nada. ¿Crees que Valentín? Isolda no pudo terminar la frase. Creo que debes escucharte. Si cada mañana te cuesta reconocerte en el espejo, es una señal de alarma. Isolda miró el reloj. Eran casi las 12, pronto debía volver a casa. A Valentín no le gustaba que se demorara, y menos sin avisar. Tengo que irme, dijo, poniéndose de pie. Isolda, Clarisa la abrazó al despedirse. Prométeme que serás honesta contigo misma. Y recuerda, siempre puedes venir aquí. De camino a casa, Isolda pensaba en la conversación con su amiga. Las palabras de Clarisa se le clavaban en el alma, haciéndole dudar de si había elegido bien el camino. Pero al mismo tiempo sentía culpa ante Valentín. ¿De verdad había estado hablando de sus problemas familiares con una persona ajena? ¿De verdad había permitido que Clarisa criticara a su marido? En casa, Valentín ya la esperaba, con la mesa puesta para el almuerzo. Estaba de buen humor, hablaba de los planes para el fin de semana. ¿Cómo está Clarisa?, preguntó al pasar. Bien, respondió Isolda, esforzándose por sonar tranquila. Trabaja mucho. Bien que no te demoraste, dijo Valentín, mirándola con ojo evaluador. El maquillaje se te ha corrido un poco, pero en conjunto te ves presentable. Isolda se tocó la cara de forma automática. ¿De verdad se veía mal? ¿O Valentín estaba sacando pegas? Valentín, empezó con cautela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, querida. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? ¿Qué fue lo que entonces no te gustó? Valentín sonrió, pero fue una sonrisa distante. Eras una chica mona, modesta, callada, buen material para formar. ¿Material para formar?, repitió Isolda, sintiendo un frío por dentro. Pues sí, entiende que el hombre siempre moldea a la mujer a su medida. Es un proceso natural. Las palabras la golpearon como una bofetada. Así que, desde el principio, él no veía en ella una persona, sino un proyecto por realizar. No amaba a la verdadera Isolda, sino la posibilidad de hacer de ella lo que quería. ¿Y si yo no quiero que me moldeen?, preguntó en voz baja. Valentín frunció el ceño. Isolda, qué preguntas más raras.
Eres una chica inteligente, debes entender que la familia es trabajo. Cada cual debe trabajar en sí mismo. Pero ¿por qué solo yo tengo que cambiar? ¿Por qué no tú? Porque yo ya soy una persona hecha y derecha, respondió con una seguridad que lo daba por obvio. Tú aún estás en formación. Y yo te ayudo a ser mejor. ¿Mejor para quién? ¿Para ti o para mí? Valentín dejó el tenedor y la miró con atención. Isolda, hoy estás rara. ¿Te dijo algo Clarisa? En su voz había sospecha, y Isolda entendió que la conversación tomaba un giro peligroso. No, nada en particular, se apresuró a responder. Solo pienso en nuestra vida. ¿Qué vida? Nuestra vida es excelente. Buen piso, ingresos estables, perspectivas. No sé qué hay que pensar. En si somos felices, dijo Isolda aún más bajo. La felicidad es un lujo, zanjó Valentín. Lo importante es la estabilidad y lo correcto. Tras esas palabras, Isolda comprendió por fin que hablaban lenguajes distintos. Para ella la felicidad era la base, para Valentín, un extra secundario de una vida correctamente construida. El resto del día transcurrió en una atmósfera tensa. Valentín no volvió al tema, pero Isolda notaba su cautela, como si hubiera percibido una grieta en su sistema perfecto. Por la noche, ya en la cama, Isolda pensaba en las palabras de Clarisa, en que los niños no mienten, en que se había vuelto bonita, sí, pero no auténtica. Y, lo más terrible, en que Valentín desde el principio había visto en ella no a una mujer amada, sino a un material para su proyecto de esposa ideal. Tal vez mañana encontraría fuerzas para continuar la conversación. O quizá entendería que Valentín tenía razón y que ella simplemente pensaba demasiado. Pero algo estaba claro, no podía seguir viviendo en conflicto interior permanente. Afuera se apagaba el día de verano, y en el alma de Isolda iba madurando lentamente una decisión capaz de cambiar toda su vida. Pasaron 3 semanas desde aquella charla con Clarisa, y Isolda, con horror, entendió que las palabras de su amiga habían sido proféticas. Las exigencias de Valentín crecían cada día, como un abismo insaciable que no conseguía llenar. Ahora controlaba no solo el aspecto general, sino los detalles, qué tono de labial debía usar, cómo peinarse, qué colores de ropa le gustaban a él. Ese labial es demasiado llamativo, dijo ayer por la mañana, examinándole el rostro con ojo crítico. No vas a la calle de las prostitutas. Algo más discreto, pero expresivo. Isolda obedeció, se quitó el labial y se puso otro, más neutro. Pero tampoco ese le agradó. Ahora pareces enferma. Busca un término medio. Invirtió otros 20 minutos probando distintas opciones hasta obtener su aprobación. Llegó tarde al trabajo, pero Valentín se quedó satisfecho. Esta mañana la historia se repitió. Isolda se levantó a las 5:30 para tener tiempo de arreglarse, pero ni así bastó, Valentín encontró otro motivo para criticar. El peinado es demasiado severo, dictaminó, viéndola recogerse el pelo en un moño pulcro. Pareces bibliotecaria. Suéltate el cabello. Pero ayer dijiste que el pelo suelto se ve desaliñado, objetó con cuidado Isolda. Ayer fue ayer. Hoy es otro día, otro humor. La mujer debe sentir lo que el hombre necesita en cada momento. Isolda se soltó el pelo y lo onduló como pudo. Le llevó otra media hora, pero Valentina sintió con aire de quien al fin ve acciones sensatas. Ahora mejor, pero la próxima vez hazlo bien desde el principio. En el centro infantil, las compañeras ya se habían acostumbrado a su nuevo aspecto, pero los niños seguían reaccionando de forma extraña. El pequeño Augusto, habitualmente abierto y cariñoso, ahora se mantenía a distancia. Señorita Isolda, ¿por qué está siempre triste? Le preguntó una vez en clase de modelado. No estoy triste, Augusto, respondió, intentando sonreír. Si está triste, tiene los ojos tristes aunque sonría, como mi mamá cuando discute con papá. La perspicacia infantil dejó a Isolda desconcertada. ¿Sería tan visible su estado interior? Fue al baño y se miró atentamente en el espejo. Maquillaje impecable, peinado correcto, pero en los ojos se leía, en efecto, melancolía, como si tras la bella máscara se escondiera una mujer cansada y desorientada. Por la tarde, Valentín llegó a casa especialmente quisquilloso. Isolda lo recibió como creía perfecto, maquillaje fresco, peinado ordenado, vestido elegante. Pero el rostro de Valentín se ensombreció nada más cruzar la puerta. ¿Qué es esa expresión? Preguntó sin saludar siquiera. ¿Qué expresión? Se desconcertó Isolda. Tienes cara de funeral.
¿Tan difícil es recibir al marido con una sonrisa alegre? Isolda intentó sonreír, pero la sonrisa salió forzada, artificial. Dios, eso es peor, dijo él con irritación. ¿Eres una mujer inteligente, de verdad no puedes aprender a expresar bien las emociones? Valentín, me esfuerzo, dijo ella en voz baja, pero a veces simplemente me canso. ¿Cansarte de qué? ¿De verte guapa? ¿De vivir en un buen piso y no necesitar nada? Isolda guardó silencio, entendiendo que cualquier palabra sería errónea. Valentín pasó al salón, negando con la cabeza, contrariado. ¿Sabes lo que me dijo hoy un colega? Empezó, sentándose en el sillón, que su esposa siempre lo recibe como el primer día que se conocieron. Cada día, una pequeña fiesta. ¿Y qué veo yo? Cara avinagrada y excusas eternas. No me excuso, replicó Isolda. Solo intento entender qué quieres de mí. Quiero una esposa, no una empleada doméstica que cumple con desgana. ¿Notas la diferencia? Isolda sí notaba una diferencia, pero no la que él decía. Sentía como, día a día, se alejaba de sí misma, como, bajo el peso de las exigencias y críticas constantes, se iba apagando algo esencial por dentro. Durante la cena, Valentín continuó con sus instrucciones. Mañana tenemos un evento importante de la empresa. Estarán todos los altos directivos con sus esposas. No quiero pasar vergüenza por tu aspecto. Entiendo, asintió Isolda. ¿Qué quieres que me ponga exactamente? El vestido negro, el que compramos la semana pasada. El pelo, en un moño elegante. Maquillaje llamativo, pero sin pasarse. Y lo principal, sonríe. Sonríe de forma natural. Sonreír de forma natural cuando por dentro todo se encoge de tensión. Isolda sintió, trazando mentalmente el plan de preparación para el día siguiente. Tendría que levantarse aún más temprano para llegar a todo. Y otra cosa, añadió Valentín, procura ser interesante en la conversación. Las esposas de los top suelen ser muy cultas. ¿Y yo no soy culta? No pudo contenerse Isolda. Culta, sí, pero no refinada. Te falta brillo, experiencia social. Hay que trabajar en ello. Después de cenar, Isolda se encerró en el baño y se miró largo rato en el espejo. En el espejo del tocador había una pequeña grieta, apareció hacía unos días, cuando, por descuido, dejó caer un frasco de base. La grieta cruzaba justo el centro del reflejo, partiéndole el rostro en dos. Simbólico, pensó Isolda, como si su propia identidad también se hubiese resquebrajado. Empezó a quitarse el maquillaje con movimientos automáticos, limpiando del rostro el rastro del día. Con cada capa que desaparecía, en el espejo iba apareciendo otra mujer, pálida, cansada, con ojeras. La Isolda verdadera, la que Valentín no debía ver. ¿Cuándo fue la última vez que me reí de corazón? Pensó mientras se secaba la cara con la toalla. ¿Cuándo disfruté por última vez de algo simple y natural? Antes podía hacerle gracia un capítulo de dibujos animados, un juego con los niños del trabajo, una broma tonta de una amiga. Ahora, hasta sonreír le costaba. En la mesilla estaba el teléfono. Isolda lo tomó y repasó los mensajes. Clarisa le escribía por tercer día seguido, la invitaba a una exposición, al cine, o simplemente a charlar. Pero Isolda no respondía. A Valentín no le gustaba que hablara con ella. Decía que Clarisa tenía mala influencia sobre su esposa. Tiene 30 años y todavía vive como una estudiante, decía él. Nada de seriedad, ni de responsabilidad. ¿Tú quieres ser así? Isolda no quería. Pero, mirando ahora los mensajes alegres de su amiga, se sorprendió envidiando la libertad de Clarisa. La libertad de ser una misma sin mirar de reojo las expectativas ajenas. En el dormitorio, Valentín ya estaba acostado, leyendo algo en la tableta. Isolda se metió en la cama en silencio, procurando no molestarlo. Isolda, dijo él sin apartar la vista de la pantalla, mañana, después del evento de la empresa, pasaremos por casa de mi madre. Quiere ver cómo has cambiado. El corazón de Isolda se encogió. Su suegra era aún más exigente que el propio Valentín. En su último encuentro había pasado 2 horas dándole lecciones de cómo debía verse y comportarse la esposa de un hombre exitoso. De acuerdo, respondió en voz baja. Y procura causar buena impresión. Mamá es muy atenta a los detalles. Isolda cerró los ojos, pero el sueño no llegó. En su cabeza daban vueltas la tarea de mañana, las exigencias, las expectativas. Había que ser perfecta en el evento, luego, perfecta como no era ante la suegra. Y así cada día,
a cada minuto cuando podría simplemente ser ella misma? Recordó las palabras del pequeño Augusto sobre sus ojos tristes y de pronto entendió que el niño tenía razón. Estaba triste. Cada día, más triste, perdiéndose a sí misma en la persecución interminable de estándares de perfección ajenos. La ciudad nocturna se dormía lentamente al otro lado de la ventana, y Isolda permanecía con los ojos abiertos, pensando, ¿cuánto más podría vivir así? ¿Tiene límite la presión que puede soportar un alma antes de quebrarse del todo? El evento pasó como en una niebla. Isolda sonreía, sostenía conversaciones triviales, recibía cumplidos de los colegas de Valentín por su aspecto. Era la esposa ideal del directivo exitoso, elegante, encantadora, impecable en todo. Pero por dentro ardía una hoguera de cansancio y desesperación. Hoy te veías estupenda, dijo Valentín en el coche, camino a casa de su madre. La esposa de Petrov incluso envidió tu vestido. Gracias, respondió mecánicamente Isolda, mirando por la ventana el desfile de farolas. Solo sonríe más. A veces parece que te aburres. Isolda no se aburría. Simplemente se estaba muriendo por dentro, lentamente, pero explicárselo a Valentín era imposible. Él solo veía la envoltura y estaba satisfecho con el resultado de sus esfuerzos. Dolores los recibió en su apartamento impecable, donde cada cosa estaba en su sitio y flotaba un leve aroma de perfume caro. La suegra recorrió a Isolda con la mirada, de arriba abajo, como un general inspeccionando a un soldado antes del desfile. Nada mal, dictaminó. El vestido te queda bien, el peinado está pulcro, pero hay algo en la cara que no funciona. ¿Qué exactamente? Se tensó Valentín. La expresión sin vida. Una mujer debe irradiar alegría, sobre todo una esposa joven. Isolda intentó mostrar alegría, pero Dolores negó con la cabeza. ¿Ves, Valentín? Hay que trabajar en esto. La mujer es el espejo del hombre. Si parece desdichada, la gente pensará que el marido la trata mal. Haré lo posible, dijo Isolda en voz baja. Hacer lo posible no basta. Hay que trabajar en una misma cada día. A tu edad yo me levantaba a las 5 para arreglarme antes de que mi marido se despertara, y jamás me quejé de cansancio. La hora siguiente transcurrió en un continuo de lecciones de la suegra, cómo debía lucir y comportarse una esposa correcta. Isolda sentía, estaba de acuerdo, prometía mejorar, pero por dentro crecía una sensación de asfixia. Parecía que la habitación se hacía más pequeña y el aire, más escaso. En casa, Valentín estaba eufórico. Mamá tiene razón sobre tu expresión, dijo, sirviéndose un whisky. Hay que trabajar tu emocionalidad. ¿Por qué no te apuntas a clases de teatro? Valentín, ¿puedo preguntarte algo? Isolda reunió valor. Claro, querida. ¿Tú me amas? Valentín alzó las cejas, sorprendido. ¿Qué pregunta es esa? Claro que te amo. Si no, ¿para qué gastaría tanto tiempo en tu perfeccionamiento? ¿Y a qué versión de mí amas? ¿A la verdadera o a la que estás creando? Valentín dejó el vaso y la miró con atención. Hoy estás muy filosófica. El amor no va de verdadera o no verdadera. Amar es querer que la persona sea la mejor versión de sí misma. ¿Y si no quiero convertirme en esa versión? ¿No quieres ser guapa, cuidada, una compañera digna de un hombre exitoso? Quiero ser yo misma. Valentín soltó una risa fría. ¿Tú misma? ¿Y quién eres, Isolda? Cuando te conocí, no eras nadie. Una educadora modesta, sin ambiciones, sin estilo, sin entender cómo funciona el mundo. Yo te di la oportunidad de ser algo más. Las palabras la golpearon como otra bofetada. Isolda sintió que algo dentro de ella se rompía por completo. ¿Nadie? Susurró. Bueno, no nadie, exactamente, pero tu potencial estaba sin explotar. Yo te he ayudado a desarrollarlo. Valentín, ¿te oyes? Estás negando mi persona, mis sentimientos, mis deseos. Te ayudo a encontrar los deseos correctos, respondió con la convicción de un fanático. Isolda, eres una chica lista. Mira nuestra vida objetivamente, buen piso, ingresos estables, estatus social. ¿No valen eso pequeños esfuerzos? ¿Pequeños? Isolda se levantó del sofá, sintiendo crecer dentro de sí algo caliente e incontrolable. Me levanto a las 5 para pasar 2 horas arreglándome. Tengo miedo de sonreír mal, de mirar al lugar equivocado, de decir lo que no toca. No me reconozco en el espejo. Son pequeños esfuerzos. Exageras, zanjó él. Todas las mujeres se cuidan. No así, no hasta perderse a una misma.
Valentín dejó el vaso y se puso en pie. En sus ojos apareció algo duro y frío. Veo que alguien te ha vuelto contra mí. Clarisa, supongo. Ya te dije que te influye mal. Clarisa no tiene nada que ver. Son mis propios sentimientos. ¿Tus sentimientos? Se acercó, y Solda retrocedió sin querer. ¿Y los míos no cuentan? Me molesta tener una esposa que parece desaliñada. Me avergüenzo de tu aspecto ante mis colegas. ¿Entonces para qué te casaste conmigo? Gritó Isolda, la voz se le quebró. ¿Para qué fingiste que me amabas tal como soy? No fingí. Amaba tu potencial. Y lo estoy desarrollando. Eres tú quien me está rompiendo a mí. Las lágrimas por fin brotaron, deshaciendo el maquillaje. Me estás convirtiendo en una muñeca que debe ajustarse a tu idea de esposa ideal. Valentín miró su rostro lloroso con desagrado. Mírate, máscara corrida, ojos rojos. ¿Esa es tu belleza real? Isolda se acercó al espejo del recibidor y vio su reflejo. Sí, el maquillaje se había corrido y la cara estaba enrojecida por el llanto, pero en los ojos, por primera vez en meses, vio algo vivo, auténtico. Sí, dijo con firmeza, esta soy yo, la de verdad. Entonces no necesito una esposa así, dijo Valentín, helado. El silencio cayó entre ambos, denso y vibrante. Isolda miraba al hombre al que había amado y no lo reconocía. ¿Cuándo se había vuelto tan cruel? ¿O siempre fue así y lo ocultó bien? De acuerdo, dijo por fin, con una calma extraña. Entonces no la tendrás. Valentín frunció el ceño, sin entender. ¿Qué significa eso? ¿Qué me voy? ¿A dónde te vas? Eres mi esposa. Yo era tu proyecto. Isolda se dirigió al dormitorio a preparar sus cosas. Pero el proyecto se ha cerrado. Valentín avanzó tras ella. Isolda, no digas tonterías. No te vas a ninguna parte. ¿A dónde irías? ¿A lo de tu Clarisa? ¿A su pisito miserable? Iré con mis padres, respondió Isolda, sacando la maleta. Con gente que me quiere tal como soy. Tus padres viven en provincia, no tienen dinero. Tú ya te acostumbraste a otro nivel de vida. Isolda iba metiendo en la maleta las pocas cosas que quedaban de su vida anterior. La mayor parte de la ropa Valentín la había obligado a tirarla o sustituirla por algo más adecuado. ¿Sabes qué he entendido? Dijo sin volverse. El nivel de vida no va de dinero ni de estatus. Va de si puedes respirar a pleno pulmón. Palabras bonitas, se burló Valentín. Ya veremos qué cantas en un mes, cuando tengas que contar dólares. Isolda se volvió hacia él. Y tú ya verás cómo te vas sin tu muñeca a la que puedes vestir y maquillar a tu antojo. Quizá deberías comprarte una de verdad. Esa no se quejará de tus exigencias. Valentín palideció de rabia. Te arrepentirás. En una semana volverás arrastrándote de rodillas. No, respondió Isolda con calma, cerrando la maleta. No volveré, porque por fin recordé quién soy. Fue al baño y miró el espejo roto. La grieta partía el reflejo en dos, un lado con el maquillaje corrido, el otro ya limpio. Simbólico, pensó. La vida vieja y la nueva, lo falso y lo auténtico. Tomó un disco de algodón y terminó de borrar toda la cosmética. En el espejo apareció un rostro conocido, pálido, cansado, pero vivo. Por primera vez en meses se reconoció. Isolda, Valentín estaba de pie en la puerta del baño. No hagas locuras. Podemos hablarlo y encontrar un compromiso. ¿Qué clase de compromiso? Preguntó, volviéndose hacia él. ¿Que me maquille un día sí y otro no? Si te importa tanto, puedes a veces estar en casa sin maquillaje, dentro de unos límites razonables. Isolda negó con la cabeza. Valentín, no entiendes. No se trata del maquillaje. Se trata de que no me aceptas tal como soy. Y yo ya no puedo fingir ser otra. Pero yo te amo. Tú amas tu fantasía sobre mí, la imagen que te has creado. A mí, a la verdadera, no me has visto ni una sola vez. Valentín guardó silencio, y en ese silencio había una verdad amarga. De verdad no la veía, solo veía el material de su proyecto de esposa ideal. Isolda tomó la maleta y fue hacia la puerta. Valentín la siguió, pero no intentó detenerla. ¿Es tu decisión definitiva?, preguntó en el umbral. Sí, respondió Isolda, poniéndose la chaqueta. ¿Y sabes qué? Es la primera decisión en meses que tomo yo sola. Abrió la puerta y salió al rellano. A su espalda se cerró de golpe la puerta de su piso, de su vida en común, de su amor hecho añicos. Afuera era una templada tarde de septiembre.
Isolda caminó por las calles conocidas hacia la estación de autobuses, arrastrando la maleta y sintiendo una extraña ligereza en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo podía respirar a pleno pulmón, sin miedo a que alguien juzgara su manera de respirar. El teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Clarisa. ¿Cómo estás, Sol? Hace tiempo que no sé de ti. Isolda se detuvo bajo una farola y contestó. Estoy bien, muy bien. Por fin recordé quién soy. La respuesta llegó casi al instante. ¿Y quién eres? Isolda sonrió con la primera sonrisa sincera en mucho tiempo y escribió. Una persona. Simplemente una persona viva. El autobús a su ciudad natal salía en una hora. Isolda compró el billete y se sentó en la sala de espera, pensando en lo que le aguardaba, incertidumbre, dificultades, quizás soledad. Pero todo eso era mejor que la lenta muerte del alma en la jaula dorada de expectativas ajenas. Sacó el teléfono y miró su reflejo en la pantalla negra, sin maquillaje, con un peinado sencillo, ropa corriente. Y por primera vez en meses le gustó lo que veía. Hola, susurró a su reflejo. ¿Cuánto tiempo? La casa de sus padres recibió a Isolda con olor a pan recién hecho y los abrazos de su madre. Consuelo no hizo preguntas de más, solo la abrazó en silencio y la llevó a la cocina, donde el hervidor susurraba sobre el fuego y en la mesa reposaba una tarta de manzana aún tibia. La sencillez de ese momento le pareció un milagro después de meses de tensión y falsedad. Mamá, susurró Isolda, hundiendo el rostro en el hombro materno, como en la infancia. SHHH, hija, dijo Consuelo con suavidad, acariciándole el cabello. Todo está bien. Estás en casa. Los 3 primeros días Isolda solo durmió y se fue recomponiendo. No se maquillaba, llevaba su ropa vieja de estar por casa que aún guardaba en su habitación, ayudaba a su madre con las tareas. Las cosas sencillas, fregar los platos, regar las plantas, preparar la comida, le parecían verdadera meditación tras meses viviendo bajo control constante. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Dijo al cuarto día. ¿Qué, hija? Que no me preguntas por qué vine, que no me das lecciones sobre obligaciones matrimoniales. Consuelo dejó la taza y la miró con atención. Isolda, veo que algo te ha pasado. Llegaste sin tu marido, con una sola maleta, y tienes en los ojos un cansancio como si no hubieras dormido en meses. ¿Crees que necesito ser adivina para entenderlo? Mamá, ¿y si te digo que ya no quiero estar casada? Te diré que eres una mujer adulta y que tú decides sobre tu vida. Isolda sintió que algo dentro de ella se ablandaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien confió así en su capacidad de decidir? Valentín quería hacer de mí una esposa ideal, empezó con cautela. Controlaba mi apariencia, mi conducta, hasta mis emociones. ¿Y cómo te sentías? Como si me muriera por partes. Cada día perdía algo importante de mí. Consuelo asintió, como si eso lo explicara todo. ¿Sabes? Cuando eras pequeña tenías una muñeca. ¿Recuerdas a Beatriz? Isolda sonrió al recordarla. Claro que sí. Un día decidiste hacerla más guapa. Le pintaste los labios con rotulador, le cortaste el pelo, la vestiste con su mejor traje. Luego viniste llorando, ya no es mi Beatriz, es una muñeca extraña. ¿Y qué me dijiste entonces? Que la belleza no es lo que nos ponemos encima, la belleza es lo que brilla desde dentro. Y si alguien intenta cambiarte por fuera, es que no ve tu luz interior. Isolda guardó silencio, saboreando las palabras de su madre. Valentín, en efecto, no veía esa luz, solo veía la envoltura, perfeccionable hasta el infinito. De pronto sonó el teléfono, interrumpiendo sus pensamientos. En la pantalla apareció el nombre de Valentín. Isolda lo miró, dudando. Contesta, dijo la madre en voz baja. Hay que hablar. Isolda, la voz de Valentín sonaba extraña, con matices de inseguridad poco habituales. ¿Dónde estás? Con mis padres. ¿Cuándo vuelves a casa? No voy a volver, Valentín. Ya te lo dije. Un largo silencio. Luego, más suave. Isolda, entiendo que fui demasiado exigente. Puede que me pasara con los consejos sobre tu apariencia. Quedemos y lo hablamos con calma. ¿Consejos? Isolda sintió el conocido pinchazo de rabia. Valentín, controlabas cada paso, cada emoción. Quería lo mejor. Para los dos. No, querías lo más cómodo para ti. Que yo encajara en tu idea de esposa ideal. Estoy dispuesto a cambiar. Podemos encontrar un compromiso. La palabra compromiso le cortó el oído como una cuchillada. Siempre era ella quien debía buscar los compromisos,
adaptándose a sus exigencias. Respóndeme con honestidad, Valentín. ¿Recuerdas cómo era yo cuando nos conocimos? ¿Qué te gustaba de aquella chica? Pausa. E Isolda entendió que él de verdad no lo recordaba. O lo recordaba, pero consideraba aquella versión como equivocada. Eras mona. Necesitabas orientación. Orientación, repitió Isolda. Entonces, desde el principio me viste no como una compañera, sino como un proyecto que había que corregir. No un proyecto. Simplemente tenías potencial. Yo te ayudé a desarrollarlo. Valentín, convertiste a una persona viva en una muñeca. Y ahora te sorprende que la muñeca haya cobrado vida y se haya ido. Isolda, por favor, quedemos, hablemos en persona. Isolda miró a su madre, que preparaba la comida tarareando una vieja canción. Una escena tan simple de felicidad doméstica sin tensión, sin exigencias, sin necesidad de encajar en los estándares de nadie. De acuerdo, dijo por fin. Nos veremos, pero no en casa, en un lugar neutral. Acordaron encontrarse en un café del centro dentro de 2 días. Valentín aceptó ir, y en su voz se notaba un hilo de esperanza. Mamá, dijo Isolda guardando el teléfono, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si en realidad fui desagradecida? Él hizo mucho por mí. Hija, pregúntate una sola cosa, ¿eras feliz? No, respondió Isolda sin dudar. Pues ahí tienes la respuesta. Alguien puede cubrirte de oro, pero si el alma duele, no vale nada esa atención. Al día siguiente, Isolda fue al jardín de infancia donde había trabajado antes. La directora, Rosario, se alegró mucho de verla. Isolda, qué alegría que hayas venido. Los niños todavía te recuerdan. ¿Puedo verlos un momento? Los echo de menos. En el aula encontró caras conocidas. Los niños habían crecido, cambiado, pero su sinceridad seguía intacta. La pequeña Esperanza, que antes iba con Isolda al centro infantil de la capital, ahora vivía con su abuela. Señorita Isolda, gritó la niña, corriendo a abrazarla. Ya volvió a ser de verdad. ¿Cómo que de verdad? Sonrió Isolda. Pues que ya no parece una muñeca. Ahora es usted misma. Los niños no mentían. Veían lo que los adultos solían pasar por alto, la autenticidad de una persona más allá de las apariencias. El día del encuentro con Valentín llegó enseguida. Isolda fue la primera en llegar al café, eligió una mesa junto a la ventana y pidió un café. No se maquilló, recogió el cabello en una simple coleta, se puso unos vaqueros y un suéter normal. Por primera vez en meses se veía como quería, no como alguien le exigía. Valentín llegó 10 minutos después. Impecable, como siempre, aunque Isolda notó sombras bajo sus ojos y rigidez en sus movimientos. Al verla, se detuvo, como si no la reconociera. Hola, dijo, sentándose frente a ella. Hola, Valentín. Te ves diferente. Me veo como quiero verme. Valentín pidió un espresso y guardó silencio un rato, observándola. En su mirada se leía decepción. Isolda, ¿de verdad no te gustaba verte guapa? Me gustaba ser yo misma. Lo de guapa o no guapa es secundario. Pero entiendes que la apariencia importa, sobre todo para una mujer. Isolda negó con la cabeza. Valentín, sigues sin entender. No se trata de la apariencia, sino de que no me aceptas tal como soy. Te acepto. Solo quiero que seas la mejor versión de ti. ¿La mejor versión según quién? ¿La tuya o la mía? Valentín frunció el ceño. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que mi mejor versión es la que vive en armonía consigo misma. La tuya es la que se ajusta a tus ideas de cómo debes ser una esposa. Isolda, estoy dispuesto a ceder. Puedes no maquillarte en casa los fines de semana. Esa frase lo aclaró todo. Valentín le ofrecía limosnas, pequeñas concesiones dentro de su sistema de control total, pero el sistema en sí seguía intacto. Valentín, ¿tú me amas? Por supuesto que te amo. ¿Por qué? Él se quedó pensando, el silencio se prolongó. Isolda comprendió que no podía responder a una pregunta tan simple. Porque eres una buena chica, amable, inteligente. ¿Y aún así crees necesario corregirme constantemente? No corregirte, perfeccionarte. Valentín, si crees que alguien debe perfeccionarse, es porque lo consideras imperfecto. ¿Y se puede amar a alguien imperfecto? Sí, pero el amor implica el deseo de ayudarle a ser mejor. O la aceptación de cómo es. Se quedaron frente a frente, y Isolda entendió que hablaban en idiomas distintos. Para Valentín, el amor era un proyecto de mejora del compañero.
Para ella, era la aceptación total de la persona, con todas sus peculiaridades y defectos. Valentín, he tomado la decisión de divorciarme, dijo ella con calma. Isolda, piénsalo otra vez. Podemos cambiarlo todo. Tú puedes cambiar tu actitud hacia mí. Claro. ¿Y tú puedes aceptarme tal como soy ahora mismo? Sin maquillaje, con ropa sencilla, con mis propias ideas sobre la vida. Valentín la miró y respondió con sinceridad. Será difícil. Ahí tienes la respuesta. Isolda se levantó de la mesa. Valentín, te deseo que encuentres a una mujer que quiera ser tu versión de la esposa ideal. Yo quiero seguir siendo yo misma. Isolda, espera, gritó él. Ella se volvió. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Con nuestro matrimonio? Nuestro matrimonio terminó el día en que me llamaste espantajo. Solo que yo tardé en darme cuenta. Isolda salió del café y caminó despacio por las calles conocidas de su ciudad natal. El aire otoñal era fresco y limpio, las hojas crujían bajo sus pies como en la infancia. Se sentía ligera, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. 3 meses después, el divorcio se formalizó. Isolda volvió a trabajar en el jardín de infancia, alquiló un pequeño apartamento y comenzó una nueva vida. A veces se sentía triste, a veces sola, pero nunca volvió a experimentar la sensación de asfixia que había sentido en su matrimonio con Valentín. Una tarde, al volver del trabajo, se encontró con Clarisa, que había venido de visita. ¿Cómo estás, Sol?, preguntó la amiga, abrazándola. Bien, respondió Isolda, y esta vez era verdad. ¿Y no te arrepientes? ¿De qué? Del divorcio, de haber perdido la estabilidad. Isolda se quedó pensativa. ¿Sabes? He comprendido algo. La estabilidad que mata el alma no es estabilidad. Es una muerte lenta. Y la vida, aunque tenga dificultades, pero en armonía contigo misma, eso sí que es vida de verdad. ¿Y el amor? ¿Ya no crees en el amor? Sí creo, pero ahora sé que el amor verdadero no intenta cambiarte. Te acepta y te apoya. Estaban sentadas en una pequeña cafetería, e Isolda le contaba a su amiga sus planes, su trabajo, los niños. Era feliz con esa alegría tranquila y sencilla que solo se siente cuando se vive en paz con una misma. ¿Y Valentín?, preguntó Clarisa. ¿Qué ha sido de él? He oído que está saliendo con alguien. Ojalá haya encontrado a una mujer que quiera ser como él la imagina. ¿Y tú? ¿Piensas conocer a alguien más? Isolda sonrió. Sí, lo pienso. Pero esta vez buscaré a alguien que me ame por lo que soy, por reírme con películas tontas, por no tener miedo a ensuciarme jugando con los niños, por olvidar a veces peinarme porque me he perdido en un libro. A alguien que vea belleza en mi naturalidad, no defectos que haya que corregir. La tarde caía detrás de las ventanas del café, la ciudad encendía sus luces. Y Isolda sentía que la vida apenas comenzaba. Había recuperado lo más importante, el derecho a ser ella misma. Y eso valía más que cualquier estabilidad, cualquier estatus o logro exterior. En casa, antes de dormir, miró su reflejo en el espejo, un rostro sencillo, sin maquillaje, algo cansado tras el día de trabajo. Pero en sus ojos brillaba algo vivo y verdadero. Algo que ni los meses de presión ni el control habían conseguido apagar. Hola, dijo a su reflejo, qué bueno que hayas vuelto. Y el espejo le devolvió una sonrisa. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.